Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos del divorcio. ¿Qué es el divorcio? Es la disolución del vínculo matrimonial que une a las partes. Evidentemente, la disolución del vínculo matrimonial acarrea consecuencias importantes. No hablaremos del matrimonio, hablaremos simplemente de su disolución. Es importante señalar que anteriormente existían procedimientos para divorciarse. En particular había dos en el Distrito Federal, que era el divorcio voluntario y el divorcio necesario. El divorcio voluntario era que las partes se ponían de acuerdo y presentaban ante el juez un divorcio para que fuera aprobado y de esa forma pudieran divorciarse. Era indispensable acudir en dos ocasiones en una primera instancia ante el juzgado para ratificar su deseo de divorciarse y de comprometerse en términos de ese convenio. Primero iban a dos juntas, después se reformó el código y solo era necesario una junta de aveniencia. Otro procedimiento era el divorcio necesario. Ese divorcio necesario era aquel en donde había que acreditar causales. ¿Se acuerdan de aquella frase que decía, no te voy a dar el divorcio? Era precisamente porque era indispensable acreditar la razón, la causa por la cual se podría alguien divorciar. Había que acreditar causales, razones, entre las que destacan la falta de cumplimiento de los alimentos, sevicias, amenazas, separación del domicilio conyugal durante un tiempo determinado, etc. A veces se hacían tan tortuosos esos asuntos que hacían bien complicado llegar a una sentencia. Hoy las cosas han cambiado. Desde hace algún tiempo se reformó el código y se creó la figura del divorcio incausado, del divorcio unilateral, que es exactamente lo mismo, pero que también se le llama divorcio express, es como su nombre coloquial. El divorcio incausado es la solicitud que hace uno de los cónyuges o incluso los dos, cuando se promueve de manera conjunta para que se puedan divorciar. Es el artículo 266 del Código Civil el que nos habla de esta posibilidad. Nos dice también ese artículo 266 que se tiene que hacer la solicitud ante un juez del Distrito Federal y que sea de la materia familiar evidentemente, y que además se debe acompañar una propuesta de convenio en términos del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Qué es lo que debía contener o qué es lo que debe contener esa propuesta de convenio en términos del artículo 267? Evidentemente tendrá que señalar quién se quedará con la guarda y custodia de los menores o de los incapaces, con quién vivirán. Otra es el régimen de visitas y convivencias que tendrá aquel padre o madre que no tenga la guardia y custodia de los menores. Es indispensable que pueda convivir con sus hijos. No se le puede negar a nadie el derecho de convivir con sus hijos. Evidentemente hay que tomar consideraciones de tiempo como la escuela, como el descanso y las comidas. Otro punto que debe contener este convenio es lo referente a uno de los aspectos más importantes que tienen que ver con el divorcio y con cualquier obligación en materia familiar, que en este caso son los alimentos. Cómo se van a administrar los alimentos, pero sobre todo cómo se va a garantizar esa obligación de brindar, de dar, de otorgar los alimentos. Otra situación que debe contener las cláusulas de ese convenio es el uso del domicilio conyugal y por supuesto la forma en que se van a administrar los bienes en caso de que se hayan casado bajo el régimen de sociedad conyugal. Ustedes saben que el régimen de sociedad conyugal o bienes mancomunados hace copropietarios a las partes, todos van al 50% de los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio. La forma en que se va a distribuir el menaje del hogar es importante y evidentemente hay una fracción del artículo 267 que es la fracción sexta, que es el que habla acerca de la compensación. La compensación es una especie de indemnización que se da en los casos de que uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al hogar o
no adquirió bienes o los que adquirió son considerablemente menores en proporción al otro de los cónyuges. Es indispensable que se presente la solicitud ante el juez de lo familiar, por supuesto en la oficialidad de partes común, para que se le dé trámite. Se le asignará un número de expediente, un número de juzgado, se le tendrá que admitir y por supuesto que después de un tiempo tendrá que notificársele a la otra parte el hecho de que tenga que contestar su demanda. Puede contestar su demanda y tendrá que hacer una incluso manifestación de conformidad con ese convenio propuesto o, en su caso, hacer una contrapropuesta. Si es el caso que acepta ese convenio que le propusieron, el divorcio se va a dar sin ningún problema. Si no está de acuerdo, puede hacer su contrapropuesta. En ese caso, se tendrá que señalar una audiencia conciliatoria. El juez propondrá a las partes algunas soluciones, lo hace por conducto, por supuesto, del conciliador y si llegan a un acuerdo, simplemente se aprobará y se declarará disuelto el vínculo matrimonial. ¿Qué pasa si no se aprueba o si no se celebra ese convenio? Bueno, no pasa nada, el divorcio se da y todo en lo que no se estuvo de acuerdo, como pueden ser alimentos, guardia y custodia, visitas y convivencias, quedarán reservados los derechos de las partes para que lo hagan valer en la vía y forma que consideren pertinente. Esa vía y forma que consideren pertinente no es más que la vía incidental en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles. Tenemos otro tipo de procedimiento que es el administrativo. El divorcio administrativo en términos del artículo 272 del Código Civil, que es en donde acuden ante el juez del registro civil, hacen la solicitud, la ratifican, evidentemente los requisitos son que sean mayores de edad, que no tengan hijos o que los hijos no requieran alimentos y que se haya liquidado, en su caso, la sociedad conyugal. ¿Por qué se dan estas reformas al Código Civil? Es en atención a las necesidades de la sociedad. ¿Para qué queremos obligar a las partes a seguir divorciadas, a seguir casadas, cuando esto implicará bastantes complicaciones? El argumento principal es el siguiente: de ninguna forma es motivar a las personas a que se divorcien. Lo importante es el acto de voluntad. Si se requiere el consentimiento para poderse casar, no se puede vulnerar el consentimiento para poderse divorciar. Es decir, para casarse es indispensable el consentimiento, pero no se le puede obligar, en aras a ese consentimiento, no se le puede obligar a las personas a mantener ese régimen de matrimonio. Por lo tanto, ante esa situación, cualquier persona que lo pida se puede divorciar sin ningún problema y sin ninguna complicación. Es así como el día de hoy hemos hablado del divorcio. En otra ocasión hablaremos de otros conceptos que consideramos importantes o a que a solicitud de ustedes consideremos menester explicarles. Muy buena tarde, hasta la próxima.